Muy bien, buenos días. Tenemos una horita por delante para hablar de protección de datos. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Vamos a estar hablando de una legislación en el fondo, así que yo sé que es bastante aburrido a priori, pero mi intención es que no sea así. Y el que lo hagamos más o menos divertido, en gran parte puede que dependa de nosotros. Así que si os apetece pararme, que comentemos algún tema, que profundicemos en cualquier cosa, preguntarme, bueno, prefiero que se convierta esto en un debate mucho más que se convierta en una charla por mi parte, que puede convertirse, ya os digo, en algo aburrida. Así que esperemos que no sea así. Como ya me he presentado, pues nada, soy Manuel, se me enseña Manolo, aunque no sea con tanta confianza como con María José, me podéis llamar Manolo sin ningún problema. Venimos a hablar de esta normativa de protección de datos y en concreto lo que yo os voy a plantear son estos 6 objetivos rápidos. La necesidad, es decir, por qué necesitamos protección de datos, de qué se trata, voy a hablaros un poquito de este tema. El contexto actual, por qué ahora es especialmente importante la protección de datos. Vamos a hablar en concreto del Reglamento General de Protección de Datos y esa palabra clara es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que luego comentaremos, unos ciertos conceptos previos y cuáles serían los pasos a seguir realmente por una organización que quisiera ponerse a cumplir con protección de datos. Hablamos de necesidad, es decir, ¿por qué necesitamos la privacidad? ¿Por qué es importante hacer este tipo de cosas? Hace poco recibí un correo como este. Básicamente, el correo me decía, sé que esta es tu contraseña, y bueno, lo habéis recibido alguno de vosotros también, y me decían que me habían visto a través de que habían hackeado mi cámara del ordenador y que me habían estado grabando mientras yo estaba viendo porno y que habían grabado esa escena mientras yo veía porno y entonces me estaban extorsionando diciendo que pagara una serie de bitcoins si yo quería que la cosa no fuera mayores. Por suerte yo no he visto porno en la vida, entonces sabía que eso era mentira y no me preocupó. Pero os lo digo porque es una de las cuestiones por las que tenemos que empezar a plantearnos nuestra intimidad, el si me están grabando, si saben lo que hago, si no, cuánta información mía saben, el hecho de que puedan saber mis claves, mis contraseñas. Yo todas las charlas hablo de 2 libros, por si a alguno es lector o le interesa leer, y los pongo como recomendaciones. Uno es de George Orwell, se llama 1984, es un libro de 1948, podéis imaginar que es bastante viejo, pero que plasma absolutamente y con mucha autenticidad la realidad de nuestra época. Lo que plantea es una sociedad donde existe el concepto de gran hermano, una entidad que vigila, que nos escucha, que nos ve constantemente y gracias a ello hace que la sociedad vaya muy bien, muy ordenada, pero realmente no existe la libertad. Nadie tiene una libertad absoluta porque siempre se siente vigilado de manera constante. Hay otro libro muy interesante que es Un mundo feliz, de Aldous Huxley, también muy interesante de leer, aún más antiguo, del 31. Y este también habla de una sociedad en la que se nos plantea que la gente se sienta muy libre para vivir en ese mundo feliz, cuando en realidad no tienen ninguna libertad precisamente porque no se le permite gracias al conocimiento que se tienen de estas personas. Estos 2 libros fueron muy pioneros en explicar lo que a día de hoy nos pasa y de lo cual probablemente vosotros, puesto que sois bastante jóvenes, ni siquiera seáis conscientes ya que habéis nacido en esta época digital. Cuando hablo de contexto actual, quiero hablaros de, bueno, ¿por qué necesitamos protección de datos? Ya muchos de vosotros, o por ahí veremos, tenemos drones, estos drones graban. ¿Qué pasa si un dron se eleva hasta el piso de mi casa y me está grabando mientras yo estoy dentro? ¿Puede? ¿No puede? ¿Existe esa posibilidad? Al principio parece que no, tenemos todo muy claro, porque el entorno de mi casa es íntimo, es mi intimidad y no puede. ¿Qué pasa si me graba en la calle? ¿Tiene la posibilidad? ¿No la tiene? ¿Puede hacerlo el Estado? ¿Puede hacerlo un periodista? Ahí empezamos a tener dudas de lo que significa la protección de datos, es decir, hasta qué punto puedo utilizar mi imagen por ahí. Los coches conectados. Cada vez más tenemos coches que están continuamente conectados a Internet, ya empiezan a estarlo, y esto va a suponer un nuevo problema para nuestra intimidad. Hay coches, por ejemplo, hay seguros de coches que dicen, si me dejas que yo te controle constantemente qué estás haciendo, cómo conduces, si vas rápido o no vas rápido, te bajo el precio del seguro. Y yo diría, ole, muy bien, me parece estupendo, pero ¿qué pasa con mi privacidad? ¿Qué pasa con los datos que yo genero a través de mi coche que van a estar en un sitio donde la gente va a saber en todo momento
me mantendrán geolocalizado, sabrán qué tipo de trayectorias hago habitualmente, qué pasa con esa información, me van a cobrar más barato el seguro a costa de que luego vendan mi información por ahí a terceros a los que le puede interesar. ¿Qué pasa con los futuros robots? De aquí a nada tendremos robots que nos escuchen y trabajen y traten nuestra información de manera constante. Esto no es una cosa súper rara. Hay muñecas, hay Barbies, que de estas muñequitas parlantes que se las regalamos a los niños y resulta que lo que hacen esas muñequitas parlantes es estar grabando constantemente lo que tienes en tu casa, mandarlo a una central que está en Estados Unidos, procesarlo todo para que luego la muñequita te conteste y conteste a tu hija según lo que le pregunta. Pero realmente no lo utilizan para eso. Lo utilizan para captar toda la información que tenemos en casa y posteriormente venderla. Eso es algo que está ocurriendo a día de hoy. Evidentemente el móvil, bueno, todos vamos con el móvil constantemente y le decimos a nuestro móvil todo lo que somos, todo lo que queremos, con quién nos contactamos, quiénes son mis amigos, quiénes son mis enemigos, por dónde me muevo, dónde compro. Cualquier cosa se la estoy dando a un móvil y no sé qué pasa con ello. O sea, qué pasa con la información que ahí tenemos. Hablamos de este concepto inicial, de este libro del Gran Hermano, del Big Brother. Y bueno, no sé si sabéis que las nuevas televisiones, las Smart TV, ya empiezan a tener cámaras, ya empiezan a tener sonido, ya empiezas a poder hablarles a la televisión para que te cambie de canal o para hacer una búsqueda a través de Internet. Pues resulta que esas televisiones están grabando todo lo que decimos y también lo mandan a Samsung o a la empresa aquí detrás, que luego comercian con toda esa información. Y no graban solo lo que tú grabas cuando le pides algo que le busque en Facebook, sino que resulta que está grabando las 24 horas del día lo que pasa en tu casa. Y eso, evidentemente, cuando tú instalas una televisión, nadie te lo ha contado. Pues bueno, son muy nuevos problemas que tenemos para la privacidad. Ese libro con el que he empezado a hablar, del Gran Hermano, os contaba que era una organización que estaba constantemente vigilándonos, que sabía todo sobre nosotros. No sé si se os ocurre que exista algún gran hermano a día de hoy, alguna organización con este tipo, pero hay una que es bastante evidente, o dos, por lo menos, Google. Evidentemente sabe de nosotros una cantidad de información tremenda. Google con el tiempo ha ido creando distintas herramientas que odies Google, que es estupendo y maravilloso, nos lo da todo gratis, y nos da Gmail para que todos tuviéramos una cuenta de correo y directamente nos decía que sepáis que voy a leer todo vuestro correo y todo lo que digáis voy a poder utilizarlo. Y nosotros nos dimos de alta en Gmail y todos le dimos la información. Creó Google Docs para controlar qué documentos generábamos. Creó bloggers para poder saber lo que estábamos escribiendo en los blogs. Compró YouTube para saber qué vídeos te gustan y qué vídeos estás viendo. Creó Google Maps y nos dijo, toma, un mapa gratuito, es estupendo, me voy moviendo con Google Maps y voy... ¿Pero por qué? Porque nos tiene geolocalizados en todo momento. Hay algunos que no han funcionado muy bien, con Google News, para tener el control de qué noticias leías, Google Calendar, Gtalk, que era una especie de chat que no le funcionó muy bien, Google Wallet, con quien pretendes saber qué estamos comprando y dónde pagamos constantemente, Google Music, para hacerte un seguimiento de la música que escuchas, Google Plus, que fue el fracaso más grande que ha tenido, que trató de crear una red social para que no se le escapara esa parte de control sobre la población. Y bueno, cuando salieron los dispositivos móviles ya lo tuvo claro. Voy a crear un sistema operativo, lo voy a dar gratis, Android, todos tenemos un Android, los que no estén en Apple tienen un Android, no lo doy gratis, claro, pero no lo doy gratis a cambio de saber todo lo que estábamos haciendo con nuestro móvil de manera constante. Bueno, pues yo para mí, este Big Brother, este gran hermano, esta organización a nivel internacional con un poder tremendo y que sabe absolutamente todo de nosotros, es esta. Hay más, estaría Facebook, que también es algo parecido. A base de que la gente lo ha utilizado mucho, también tiene muchísima información sobre nosotros. En concreto Google, porque si tenéis la curiosidad, tiene un sitio, por ejemplo, que se llama Takeout de Google, donde tú puedes solicitar darte de baja la información que le has ido pasando. Si entramos en cualquiera de esas páginas o en la timeline, no sé si alguna vez lo habéis utilizado, el Google Timeline te permite saber dónde has estado en todo momento, en cualquier ubicación, cualquier momento a lo largo de la historia de que tengáis un móvil. Bueno, es curioso, o sea, tú puedes ver dónde estuviste ayer a las 5:35 de la tarde. El miedo da cuando te planteas y cuánta gente más lo sabe. O sea, cuánta gente sabe que yo no estoy.
Si quieren atacar mi casa, saben exactamente cuándo no estoy en casa. Si quieren perseguirme, si quieren hacerme algo que no deba, saben exactamente en todo momento dónde estoy. Bueno, su problema o no depende de cómo se utilice la información, evidentemente. En My Activity o en Ad Settings también te diría Google toda la información que tiene sobre ti. Os podéis quedar muertos con la cantidad de gigas de información que puede tener acerca de vosotros. Pasa igual con YouTube, que también te permite tener pues, un control de todas las búsquedas que has hecho. Hay mucha información que tienen sobre nosotros. Al final a mí, y el por qué os cuento todo esto, es para explicaros el por qué es necesario la protección de datos. No sé si alcanzáis a ver cuál es la relación que tiene todo esto. La cuestión es que si alguien conoce demasiado sobre nosotros, ese propio conocimiento que tienen sobre nosotros nos impide ser libres. Y todo lo que yo hago con este tipo de charlas es pretender que la gente se dé cuenta de que cuando se siente vigilado no actúa con libertad, no actúa con total libertad. La capacidad de control que se tiene sobre las masas es tremenda, hasta el punto de que Trump a día de hoy está en Estados Unidos gracias a que hubo un control de la población para que le votaran. Se produjo el Brexit en Inglaterra gracias a que hubo un control por parte de Facebook que hizo que la gente orientara su voto a salirse de Europa, y ha tenido una catástrofe tan grande como que un país acabe saliendo de una Unión Europea gracias a que ha sido manejado directamente la conciencia y la gente ha votado cosas que no quería votar. Un caso de ejemplo de cómo se puede manipular a alguien a través de una red social. Yo cojo y tengo una casa en la playa. Pongamos el caso. Y Facebook lo sabe porque él me tiene geolocalizado en todo momento, sabe que paso los fines de semana en tal ubicación y sabe que yo tengo una casa en la playa. Pues automáticamente alguien que pudiera estar interesado en que yo lo vote como a ese partido, resulta que empieza a publicar noticias concretas que hablan de que las casas en la playa están siendo ocupadas. Y automáticamente me muestra específicamente ese tipo de anuncios a mí, cuando a mí no me interesan especialmente. Después de mostrarme esos anuncios, me muestra un partido político que dice vamos a endurecer las leyes contra las ocupaciones de las viviendas. Pues yo, sin querer pensarlo, pienso que me interesa ese partido. Y lo que me han hecho simplemente es limitarme una información para manipular mi pensamiento. Eso ocurre constantemente, lo estáis recibiendo constantemente, sobre todo vosotros que nacisteis en la era digital y estáis constantemente viendo información digital, estáis siendo manipulados desde el día a la noche. Y es muy importante que se despierte, que seáis conscientes y que las decisiones que vosotros pensáis que tomáis como decisiones propias realmente lo sean. Porque en muchas ocasiones no es así. Y para ello, desde Europa, se pretendió crear este Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos. En concreto, el Reglamento General de Protección de Datos establece un montón de cuestiones. En concreto, es un reglamento que establece que cualquier organización que esté dentro de Europa o que preste servicios a ciudadanos europeos tendrá que cumplir con una serie de cuestiones que aseguren la privacidad de la información de las personas de las que tratan datos. Eso es lo que básicamente quiere. Nos da una serie de derechos, son el derecho a acceso, rectificación, cancelación, luego los veremos, que son derechos que todos tenemos, nosotros especialmente, pero a las organizaciones les obliga con un montón de controles que tienen que aplicar, de medidas de seguridad que tienen que tener en sus organizaciones, les obliga a tener políticas, a formar a sus empleados, requieren un montón de cosas. Al final, lo que nos dice más o menos es que se pretende tener un control estricto sobre la información que tenemos dentro de nuestra empresa, saber dónde están los datos y cómo los estoy controlando. Ser transparentes, decirle a la gente lo que hago con sus datos, esa es una de las bases de la protección de datos, y al final mejorar todas las políticas que esta norma exige. Hay otra ley, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, es una ley muy nueva, nació en diciembre, se publicó, digamos, en diciembre del año pasado, apenas tiene un mes, y que nos da una serie de derechos adicionales. No vamos a entrar mucho en detalle en esta ley, pero deciros que
implica la generación de nuevos derechos, como el derecho, por ejemplo, a la desconexión digital en el ámbito laboral. Es decir, casi todos tenemos dispositivos móviles, nos llevamos el portátil a casa y muchas empresas van a obligarte, entre comillas, a estar continuamente conectado, a mandarte un mail y esperar que le respondas antes de una hora, a que te manden un WhatsApp y estés dispuesto a contestar directamente, aun cuando estás fuera del ámbito laboral o fuera del horario laboral. Lo que dice la ley es que si estás fuera del horario laboral no tienes por qué contestar a nada de eso. La empresa tendrá que organizar una serie de políticas en las que se establezcan cuándo sí tienes que contestar y cuándo no. Si yo trabajo en teletrabajo y tengo un horario amplio, pues a lo mejor sí tengo obligación de contestar, pero dependerá de ese tipo de políticas en que una u otra cosa se pueda realizar. También garantiza el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia o la grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Hay empresas que son clientes nuestros que nos dicen, oye, yo quiero grabar a mis trabajadores sin que lo sepan. Quiero tener reuniones con ellos, en las que grabarlos. Eso es ilegal, absolutamente ilegal. Pero bueno, y se ha establecido de manera muy clara como un derecho, que es el derecho a la intimidad, en el lugar de trabajo. Tampoco me pueden grabar, salvo que haya alguna razón para ello. Y por supuesto, pues eso, es la intimidad también relacionada con la geolocalización. Hay coches de empresa, me pueden dar un coche de empresa, pero ¿qué pasa si el coche de empresa lleva la geolocalización activada? ¿Puede saber mi jefe continuamente dónde estoy? Incluso cuando ya he salido del trabajo y estoy en casa, o estoy con los amigos, o estoy en cualquier otro sitio. Sí, pues no sé. Entonces, si la empresa avisa al trabajador que se le está grabando y el trabajador autoriza que se le grabe a una cámara por GPS del coche, la empresa no tendrá ningún problema. Siempre que sea proporcionado y tenga una finalidad lógica. Si yo tengo un comercial y al comercial le tengo que optimizar las rutas de dónde tiene que visitar y el tenerlo geolocalizado es necesario para esa optimización de rutas, es perfectamente factible. Si yo soy un consultor que no tengo ruta establecida y no necesito saber dónde estoy, no tendría ninguna justificación el que me esté geolocalizando. Entonces no se puede hacer. Tiene que tener una finalidad que sea, no vale solo con el consentimiento, porque mi derecho que tengo es tengo el derecho perfecto a decirte que no me geolocalice. Ahora, pasa más allá, ¿no? Es algo muy claro cuando me dan un coche de empresa y que esté geolocalizado, pero lo que pasa cuando me dan un móvil de empresa. El móvil de empresa llevará una cuenta de Google, si lleva Android, y esa cuenta de Google la habrá creado la empresa. Metiéndose en esa información que os decía antes, en el timeline de Google, la empresa puede saber constantemente dónde estoy. Y cuando estoy fuera del horario laboral, también puede estar geolocalizándome todo el tiempo. Y bueno, yo tengo el derecho a que eso no sea así, tendré el derecho evidente a desconectar cuando sea conveniente el móvil, a desconectar la geolocalización, incluso exigirle que lo capen el móvil y que no puedan geolocalizarme si no es adecuado. Bueno, estos son derechos muy nuevos que iremos viendo cómo empieza a haber sanciones en empresas próximamente y habrá muchos jaleos con este tema porque es realmente novedoso y todavía están las empresas adaptándose a ello porque muchas se han llevado la sorpresa de cosas que hacían de manera habitual como algo evidente y normal, que era dejaré de poder saber dónde está mi comercial en todo momento. Pues no es así, no es tan fácil ni tan sencillo. Al final la norma tiene una serie de conceptos en los que vamos a pararnos un poquito para que entendamos por qué esta norma de protección de datos nos protege. Pero básicamente, y si os aprendéis esta frase, yo ya me daría, vamos, con un canto en los dientes, porque habréis aprendido de protección de datos, es eso. Toda la normativa de protección de datos, hay reglamentos internacionales, normas locales, hay mil cosas, pero se basa en esto. Toda persona tiene derecho a saber por qué, quién, para qué y cómo son tratados sus datos personales y decidir sobre su tratamiento. Y repito más despacio. Toda persona tiene derecho a saber por qué, quién, para qué y cómo son tratados sus datos personales. Eso significa que si alguien recoge mis datos, alguien me pide mi nombre, mi dirección, mi correo electrónico, yo necesito saber por qué me lo está pidiendo. Y me lo tendrá que decir. Necesito saber quién es. No me vale con que sea una marca. Necesito saber quién es la empresa concreta o quién es la persona concreta que me está pidiendo la información. Tendré que saber para qué los está cogiendo. Es decir, me tendrá que decir, utilizo tus datos para esta finalidad y además quiero saber cómo lo va a tratar. Quiero saber si lo va a tratar aquí, si lo va a mandar a Estados Unidos, si tiene las medidas de seguridad adecuadas, si yo estoy... Y cuando yo tenga toda esa información, al final tendré capacidad de decidir sobre ese tratamiento. Es decir, cuando me hayas informado de
por qué, quién, para qué y cómo son tratados mis datos personales, yo decidiré si te los doy o no. Porque todos los datos personales son vuestros, son del afectado, que se llama. Porque los datos personales, como personales que son míos, no son de ninguna empresa, ninguna entidad pública, de ningún tipo puede tratar datos siendo míos. Soy el único que tiene la posibilidad y el derecho sobre esa información. Es más, si yo, por error o por cualquier motivo, le di consentimiento a alguien para hacer algo, se lo puedo quitar en cualquier momento. Caso estándar. Yo me di de alta o no sé cómo, me están friendo spam e información de marketing y telemarketing, yo tengo todo el derecho del mundo a decidir sobre ese tratamiento y decir, oye, no quiero que me envíes más. De hecho, tengo un derecho mucho mejor. Vamos a ver después. Y es que yo tengo la posibilidad de saber por qué y para qué cómo son tratados mis datos personales. Si alguien está tratando mi correo electrónico, porque está dentro de una cadena de email, y no me ha dicho quién era la empresa, no me dijeron para qué lo iban a utilizar, que lo iban a utilizar para hacer email marketing, pues yo lo puedo denunciar. Y hasta el punto de que le puedo pedir dinero por ello. Tengo la posibilidad incluso de, si veo dañados mis derechos por algún motivo, decirle, oye, me vais a dar dinero. Algo muy interesante que hay en la nueva norma, por ejemplo, es la posibilidad de arbitraje, que se va a dar a partir de ahora. Antes la gente cogía y denunciaba a la Agencia de Protección de Datos esperando ganar dinero con ello, y la verdad es que la agencia normalmente no lo atendía. Pero hay un medio mucho mejor. Y es que las sanciones son tan potentes que la empresa te va a llamar y te va a decir, oye, ven, vamos a resolver esto mediante una mediación que será, oye, yo te doy tanto y lo dejamos ahí, con lo que el número de sanciones y denuncias va a crecer, pero también la posibilidad de que ejerzamos nuestros derechos también se va a ver beneficiada. Así que el día de mañana tendréis responsabilidades en empresas donde tendréis que hacer campañas de marketing, utilización de datos de las redes sociales, y yo diré, por defecto, como alguien se dio de alta en mi red social o se hizo fan de mi página, asumo que yo le puedo enviar publicidad. Pero yo, antes de enviarle a una sola persona de las que tengo en mi fanpage, o en mi red social, o en mi lista de email marketing, antes de contactar con ellos, tendré que pensar, ¿me informé de esto? ¿Me informé de quién soy yo? ¿De qué iba a hacer con sus datos? Es más, puedo demostrar que lo hice así. Si puedo demostrarlo, podré hacer esa campaña. Si no, estaría incurriendo en una responsabilidad que puede dañar a mi empresa y, de hecho, podría acabar en la calle por estar haciéndolo mal. O sea que es algo a tenerlo muy, muy en cuenta. Al final, cuando hablamos del concepto de privacidad que estamos comentando, ¿qué es esto? La privacidad, en este sentido que estamos hablando de protección de datos, es el derecho a vivir con el mínimo de interferencias posibles. Es decir, el derecho a que me dejen en paz, el derecho a que no se metan en mi vida, a que no, porque traten mis datos, se vea afectado mi vida diaria. Entrando en concreción en lo que la normativa de protección de datos sufrió una evolución, curiosamente aquí en Europa y especialmente en España fuimos muy pioneros en la protección de datos. En la Constitución española, en el artículo 18.4 ya se hablaba de que la informática velará por el cumplimiento normativo y evitará que tengamos problemas en el entorno de nuestra privacidad, intimidad y desarrollo familiar. El texto exacto no me acuerdo, pero al final la propia Constitución ya hablaba de protección de datos, ya decía que la informática podía ser un problema. En el 92 salió la primera ley de protección de datos, la LORTAD. En el 99 salió una nueva ley de protección de datos, la LOPD, que ha estado vigente hasta esta última que ha entrado el pasado diciembre. Posteriormente entraron varios reales de decreto por medio, entró una directiva europea, apareció la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ha habido mucho hasta que llegamos a esta parte, que es lo que tenemos actualmente en marcha, que es el reglamento actual de protección de datos, el RGPD, en algunos sitios la GDPR, que viene de la lengua inglesa anglosajona, y la ley orgánica que os decía de protección de datos y garantías de derechos digitales. Estas son las dos normas que actualmente tenemos en vigor y que marcan todo lo que se puede y lo que no se puede hacer en protección de datos. Hemos estado hablando de protección de datos de carácter personal, pero a veces es difícil saber qué es eso, ese concepto de dato personal. Al final es toda información sobre una persona física, identificada o identificable. Estas últimas palabras son importantes. Persona física. Los datos son datos personales, no son datos de empresa.
Aquí estamos hablando de los datos personales, que son los que pueden afectar a la intimidad. Las empresas no tienen intimidad, tendrán otra cosa, tendrán secreto profesional, tendrán otra serie de derechos, pero la intimidad como tal es personal. Nosotros hablamos de datos de personas físicas. Y el hecho de identificado e identificable quiere decir que dato personal no es solo algo tan evidente como mi nombre o mi DNI, que me identifica, sino cualquier otra información que esté relacionada conmigo y que pudiera llevar a identificarme. Por ejemplo, la matrícula de un coche cuesta pensar que es un dato personal. Y es un dato personal porque existe un registro donde se puede saber que este coche pertenece a tal persona. Y por lo tanto, si hay una multa asociada a una matrícula del coche, acabaría sabiéndose que está asociada a una persona. Por lo tanto, una matrícula del coche también es un dato personal. Una dirección IP de Internet es un dato personal, por el hecho de que hay un registro donde se puede saber la persona que está vinculada o que está sentado detrás de un ordenador en un momento dado. El número de teléfono es un dato personal. El email de tu teléfono es un dato personal, porque tu teléfono acaba identificándote. Hay una cantidad de datos personales tremendos, una foto, una imagen, un vídeo, una grabación de voz. Cualquiera de estas cosas son datos personales. Así que el ámbito de actuación de esta normativa de protección de datos realmente es bastante amplio. Hay unos datos que son, lo voy a pasar rápido, pero quiero que lo sepáis, hay una serie de datos que se les llama datos especialmente protegidos, son aquellos que son especialmente sensibles, porque si la gente los utiliza, puede hacernos más daño. Digamos que nos puede afectar más a nuestra intimidad. Y son, en general, los datos relativos a la salud, datos genéticos, datos biométricos y todos los que revelen ideología, afiliación sindical, religión, creencias. Todo este tipo de datos no se puede recabar si no tienen consentimiento. No hay ninguna otra excusa, sino cosas muy concretas. En principio no se puede recabar sin un consentimiento, y ese consentimiento debe ser expreso. Además debe constar en algún sitio. Y esto tiene implicaciones importantes. Cuando hablamos de datos biométricos, los datos biométricos son mi huella dactilar, son el iris de mi ojo, pero también es la forma en la que ando. ¿Qué implicación tiene? Que si alguien, por ejemplo, quiere poner una huella digital a la entrada de sorpresa, tiene un problema, porque está tratando de datos biométricos. Y a partir de ahí requiere que todo el personal de la empresa, si tiene 10.000 trabajadores, tendrán que darle el consentimiento expreso uno por uno para que fichen con la huella dactilar, cosa que no suele darse así, porque automáticamente los sindicatos de empresa empiezan a moverse y dicen, oye, yo no quiero fichar aquí y vamos a empezar a tener problemas. Pasa lo mismo cuando van a hacer con el iris o cualquier otra circunstancia. Los móviles cada vez más empiezan a leer nuestra huella. ¿Qué pasa con esa lectura de huella? El problema no es tanto que la utilices si quieres, pero la cuestión es, ¿eso se puede luego utilizar para abrir una cuenta con mi nombre con la huella dactilar? Bueno, pues puede darse el caso. ¿Pueden acabar contratando un coche simplemente porque tienen mi huella y la están utilizando en otro sitio? Los problemas están ahí, lo que hay que ser consciente de lo que hace uno con su información. ¿Cuándo aplica la normativa? Aplica cuando tenemos datos personales, ya lo hemos dicho, pero tiene que haber algún tipo de tratamiento. Y además debe de hacerse en algo físico. Los datos deben de estar en un ordenador, en un fichero, en papel, en un vídeo, en algo. ¿Vale? Lo que yo estoy aquí hablando, podría estar hablando de datos personales, todo lo que quisiera, que mientras sean palabras que se las lleva el viento, no estaré cumpliendo la protección de datos. Si alguien lo graba, como estoy haciendo yo, en realidad, o empiezo a utilizarlo, a gestionar, a hacer un tratamiento con la información, sí que le aplicaría la normativa. No le aplica a personas fallecidas. Se entiende que no tiene o no le afecta por ese derecho a la intimidad, y quedan excluidos de la norma también cualquier entorno familiar o doméstico. Es decir, yo puedo tratar los datos de mi familia, de mis amigos, de mi listín telefónico, de mi móvil, evidentemente sin tener que pedirle el consentimiento uno por uno. ¿Vale? Hasta ahí está claro. Pero cuidado, y aquí entra el pero. Hablamos del ámbito familiar y doméstico. El ámbito familiar y doméstico no es una red social. Si yo cojo una foto de un compañero y la subo en una red social, no lo puedo hacer si no tengo el consentimiento de mi compañero. Algo que parecerá tan raro porque todos lo suben. Pues no se puede subir sin el consentimiento de ese compañero. Y cualquiera podría denunciar al otro por hacerlo. Se puede denunciar al otro por el mero hecho de subir una foto mía que no me ha dado consentimiento. Hay
Pequeñas limitaciones. Si la red social en la que estamos hablando, la información se sube en un grupo cerrado, que se puede entender un grupo doméstico, se puede considerar dentro del ámbito familiar, pero que no salga de ahí. Típico vídeo que se graba y se manda por WhatsApp y se acaba convirtiendo en un viral que se mueve por ahí, eso está absolutamente prohibido. Prohibido y realmente se puede sancionar y muy gordo si los datos que se están grabando son delicados. Ha habido vídeos que se han hecho famosos por hacerse virales de personal que era de personas con síndrome de Down, por ejemplo. Pues estábamos trasladando datos especialmente sensibles, a ver lo que estábamos haciendo una difusión sin tener el consentimiento, no solo de la persona afectada, sino de su familia, que además en muchos casos puede ser necesario, y especialmente cuando tratamos datos de menores, en los cuales el consentimiento, si es menor de 14 años, requiere consentimiento paterno. Así que lo que nunca, jamás podría hacer sería grabar a un niño y difundirlo en las redes sociales. Eso jamás lo debo hacer. Si soy una empresa, es muy goloso hacer vídeos con niños y coger y por temas de marketing, porque se asocia mucho con una imagen interesante, pues hacer publicidad con niños. Jamás podría hacerlo sin el consentimiento de los padres, nunca, porque me puede meter en un serio problema, pero serio problema. Los principios de protección de datos, voy a pasar rápido porque os quiero poner un poco en contexto, pero no vamos a entrar mucho en detalle. Hablan de licitud, lealtad y transparencia. Solo puedo coger datos personales, tratarlos en mi empresa, en mi organización o donde vaya a estar, de manera lícita, leal y transparente. Eso significa, habiendo sido transparente, ¿qué voy a hacer con ellos? Es decir, que quién soy, qué voy a hacer con tus datos, cuánto tiempo me los voy a quedar, cuáles son las circunstancias y cuáles son tus derechos. Limitación de la finalidad. Solo puedo utilizar los datos para aquello que te he dicho que los iba a utilizar. Un caso. Si tú me firmas, me haces una compra, me estás haciendo una compra. Yo te doy el producto. Si lo quiero utilizar después para hacer publicidad, no me vale con que me hayas comprado. Salvo que tú me hubieras avisado de que la finalidad iba a ser después enviarme publicidad. Si tú me has dicho que solo los ibas a utilizar para enviarme un bocadillo que he comprado por internet, al día siguiente borra mis datos. Porque no te he dado consentimiento para nada más que para eso. Si lo quiero utilizar para otras cosas, para finalidades que no sean evidentemente lo mismo, no podré utilizarlos. Hay pequeños matices. Sí que se permite enviar información publicitaria de productos similares a lo que he comprado. Entonces es normal que si compro en una tienda, sí que podría enviar información de productos similares a lo que he comprado de esa tienda. Pero no podría, por ejemplo, cederlo a otra tienda, cederlo a otra empresa para que también le envíe publicidad. Porque esa finalidad no estaría consentida. Así que esa es la limitación de finalidad. La minimización de datos. Solo puedo recoger los datos mínimos que necesite. ¿Por qué me preguntas si soy hombre o mujer? Y yo me estoy comprando un zapato. O sea, ¿por qué me lo preguntas? ¿Por qué me preguntas mi edad? No puedes recoger esa información. Es ilegal recoger esa información. Lo recogen porque evidentemente son prácticos y son interesantes para luego establecer perfiles y luego hacer marketing segmentado, concreto por cada uno de esos perfiles. Muy bien, pero si lo vas a hacer, dile que lo recoges para esa finalidad. Y entonces tendrá sentido recoger los datos. Pero si yo estoy comprando un zapato, por el concepto de minimización de datos, no me puedes pedir más información que la talla del zapato y la dirección donde quieres que te lo envíe. Exactitud. Los datos siempre deben ser exactos. Y si sé que algo ha cambiado, estoy obligado a cambiarlo. Por ejemplo, si yo te digo he cambiado mi dirección, estás obligado a cambiarlo. Como haya un problema porque no me has hecho caso en lo que yo te pedí, después puedo ir contra ti y pedirte daños o perjuicios con ello. Limitación del plazo de conservación. La empresa solo se los puede quedar el tiempo evidente que lo necesite para ese tratamiento. Lo mismo digo, si estoy comprando un zapato, tal cual me lo ha enviado, en principio, y salvo que me lo ha dicho que se los va a quedar por otros motivos, no se puede quedar mi información. Hace poco, en MásMóvil, le pusieron una sanción de 20.000 euros. Fue muy pequeñita para lo que le podía haber caído. Y fue porque uno había sido cliente de MásMóvil, se fue, y con el tiempo volvió a darse de alta, y cuando volvió a darse de alta, le dijo, no hay problema, si tus datos ya los tengo. Y en realidad, la primera vez que se dio de baja deberían de haber borrado toda la información. Porque tú no te puedes quedar los datos míos una vez que ya no tengo un contrato contigo, los tienes que borrar. Y el hecho de que volviera a utilizar esos datos, en realidad fue por un problema, porque al final el teléfono que tenía, el email que tenían asociado el email del marido, ellos se habían separado, al final supuso ahí un problema, dijo, ahora voy a denunciar a MásMóvil por haber enviado un mail a un email que ya no es mío.
y directamente le pusieron una sanción de 20.000 euros y además le tuvieron que pagar una indemnización a esa persona simplemente por haberse quedado los datos más tiempo del que debía. Seguridad adecuada. Solo puedo tratar datos teniendo medidas de seguridad adecuadas, con confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Ahí había un mundo entero para dar muchas charlas al respecto. Y el concepto de responsabilidad activa. Cualquiera que trate datos está muy obligado a ser responsable de lo que hace. Este concepto de responsabilidad activa lo que me dice es que yo debo hacer las cosas bien y debo ser capaz de demostrar que las hago bien. Por eso no me vale con que yo te coja el consentimiento, sino que luego tengo que ser capaz de que tengo tu consentimiento, capaz de demostrarlo. Así que cualquier entorno en el que el día de mañana tratéis o vayáis a recoger datos personales, requerirá que penséis, ¿y cómo demuestro yo que esta gente me ha dado consentimiento? Si yo tengo un formulario en una web por el que se me está registrando gente, ¿cómo demuestro después que esa gente pasó por ese formulario, lo leyó y me dio el consentimiento? O sea, habrá que buscar las formas. El proceso tendrá que ser, pues le envié después un mail del cual tengo evidencia que lo envié, del cual tengo evidencia que me contestó y por lo tanto puedo demostrar que efectivamente esta gente siguió un proceso. Un registro simple no me valdría porque no puedo demostrar que efectivamente se dieron de alta. Y otra de las innovaciones de esta norma se enfoca al riesgo. Al final lo que me dice es que dependiendo del riesgo de los datos, de la cantidad de datos que tenga, el entorno, la naturaleza, el tipo de información, tendré que aplicar más o menos medidas de seguridad. Voy a dar un repaso rápido a cuáles son vuestros derechos. ¿Qué pasa con vuestros datos? ¿Qué tenéis derecho? Pues tenéis derecho de acceso. El derecho de acceso me permite ir a cualquier organización a quien yo quiero decirle qué datos tienen míos. Mañana podríais ir a Coca-Cola y decirle, Coca-Cola, ¿tienes datos míos? Y Coca-Cola está obligada a contestar. Cualquier organización, de manera gratuita, os tiene que contestar dándoos toda la información que tiene. Os podéis ir a Google y decirle, oye, ¿qué datos tienes míos? Y te va a dar un archivo de 500 gigas que te lo puedes descargar con toda la información que tiene tuya y que has recabado a lo largo de los años. Ese es vuestro derecho. Desde el otro lado, desde una organización, tiene que estar preparada para responder eso. Para responder cuando alguien te pregunte, cómo te doy la respuesta de qué datos tengo tuyos. Así que, si yo tengo una organización, está haciendo cosas de marketing, publicidad, si voy a empezar a plantearme crear mis bases de datos y todo eso, tengo que plantearme después cómo demuestro que esta gente me dio consentimiento y si me piden derecho de acceso, ¿cómo le voy a dar su información? Es un derecho que cualquiera de ellos, También tengo derecho de rectificar o completar información. A cualquiera le puedo decir, oye, mis datos están mal, corrígemelos. Y está obligado a cambiarlos. Tenemos un derecho que es interesantísimo, es el derecho de supresión. Lo que me permite es decirle a cualquiera, borra mis datos. Y está obligado. Punto. Me lo ha publicado en una red social, borra mis datos. Has reenviado algo por WhatsApp, bórralo. Y ya te apañarás tú para borrarlo. Y tendrás no solo que borrarlo, sino a todos aquellos a los que les comunicaste el dato personal, a los que le enviaste el vídeo, le tendrás que comunicar también que lo borren. Y si no lo hacen, la responsabilidad será tuya. Esto es muy interesante, sobre todo el concepto que se llama derecho al olvido. Que cuando hablamos de Internet, pues se ha generado un nuevo derecho que es la posibilidad de exigir a cualquier página web, a cualquier entorno, que elimine nuestra información que tenemos ahí. Es un derecho, vale, porque le mandemos un mail, dejando constancia de que queremos ejercer el derecho de supresión y todo el mundo debe de contestarte. En concreto nosotros tenemos un servicio, se llama borrame.es, que exactamente lo que hacemos es eso. La gente nos contrata para eliminar información de Internet. Pero lo que hacemos es ejercer este derecho, que tiene cualquier persona. A decir, yo no quiero que mis datos estén ahí, por favor, bórralos. Hay otro derecho, que es el de limitación, no vamos a entrar mucho en detalle porque es un poco más complicado, y es un derecho de portabilidad. También le puedo pedir a la gente, oye, ¿qué datos tienen míos? Y no solo eso, sino, dámelos porque me voy a la competencia. Yo puedo llegarle a Facebook y decirle, oye, me voy de red social, dame todo lo que tengas mío, que me voy a otra red social. Y dámelo empaquetadito y en un pendrive porque me quiero ir a otro sitio. Es un derecho que nosotros tenemos. Como organizaciones, ¿qué pasa? Que tenemos que saber cómo vamos a dar respuesta a eso. Si alguien me pide dame mis datos, tengo que poder saber cómo te creo un Excel con toda la información que tengo tuya y poder enviarte. Y un derecho de oposición. Si yo alguna vez te he dado permiso para hacer algo, en cualquier momento te puedo retirar el derecho. Es decir, bueno, a partir de ahora no quiero que sigas haciendo eso. Ahora bien, todos estos derechos, todos estos principios que hay que cumplir, ¿qué hace una empresa? ¿Cómo se lo plantea? ¿Qué empieza? ¿Por dónde empieza?
¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir una organización para cumplir con protección de datos? Pues hay muchas formas y una de las formas habituales es esta. Pues mira, meto mi cabeza en un agujero y pienso que no hay nada de protección de datos y paso y no hago nada. Es una forma muy habitual. Hay otra que es esta, que es, bueno, yo voy viendo cómo se están quemando todo a mi alrededor, pero yo sigo mi trabajo, paso de hacerle caso. Y luego hay aquellos que cogen y deciden armarse y empezar a aplicar medidas de seguridad, hacerlo a lo tremendo, voy a ponerlo aquí todo para que parezca que soy el más seguro del mundo, y luego la realidad dista mucho de lo que inicialmente parecía. O sea, no siempre todo es lo que parece, muchas veces las medidas de seguridad que establecemos no son tan reales. Los pasos a seguir que tendría que hacer cualquier organización para cumplir con protección de datos, la primera sería saber si necesita la figura del delegado de protección de datos. Es una figura que asume la responsabilidad, no es una responsabilidad real, pero digamos que se encarga de coordinar todos los aspectos de protección de datos dentro de una organización. Hay algunas que están obligadas, aquellas que tratan datos de alto riesgo, por ejemplo, estarán obligadas a tener esta figura. Las administraciones públicas, determinadas organizaciones necesitan esta figura de delegado de protección de datos. Si no la necesitas, a veces también es conveniente tenerlo. El siguiente paso sería elaborar lo que se llama el registro de actividades de tratamiento. Esto es, sentarme y pensar qué tipo de información hago en mi empresa, trato en mi empresa. Yo tengo personal, evidentemente, con mi personal hago las nóminas, tengo los datos bancarios para hacerle pagos, bueno, pues me plantearé qué tipo de tratamientos hago con la información. Tengo clientes, y de mis clientes tengo los que me compran, los que entran por la web, los que, no sé, habrá distintas circunstancias. Tendré proveedores, tendré la gente que tengo en redes sociales, tendré los seguidores, tendré las listas de email marketing. Hay muchos entornos y yo tengo que hacer, por cada uno de los tratamientos de información, sentarme y pensar cuáles son los flujos de información que se producen, por dónde entra la información, a dónde va, qué personas participan en todos esos procesos. Es algo que no es simple, pero que es una actividad, digamos, de reflexión de qué tipo de información trato en la empresa. Sobre cada actividad de tratamiento tendré que hacer un análisis de riesgos, determinar cuáles son los riesgos reales de que ocurra un problema con la información. ¿Qué pasa si lo pierdo? ¿Qué pasa si terceras personas acceden a esa información? ¿Qué pasa si se ceden sin que yo lo sepa? ¿Qué pasa si mis trabajadores la lían y me la borran la información? Bueno, debo de hacerme planteamientos de ese tipo y de qué riesgos supondrían para la gente de la que yo trato los datos. Si yo tengo una base de datos con los datos bancarios o de las tarjetas de crédito de la gente que me compra, ¿qué pasa si esa base de datos sale a la luz? Si entra un hacker en mi sistema, coge y la publica en internet. ¿Qué responsabilidad tendría yo y qué problema tendría la gente? Entonces ese análisis de riesgos es importante hacerlo. De ese análisis de riesgos determinaré qué medidas de seguridad tengo que cumplir y decidiré si es más o menos complejo lo que tengo que hacer en mi empresa. Si tengo un kiosco y tengo dos datos personales del que me dice, oye, resérvame la revista del lunes, pues evidentemente el riesgo es muy bajo y no tengo que aplicar el cifrado de la información. Pero si lo que tengo es un hospital, los datos son especialmente sensibles y tengo a miles de pacientes, evidentemente tengo un problema y tengo que aplicar medidas de seguridad del más alto nivel. Notificación de brechas de seguridad. Lo vamos a ir viendo, porque me refiero en general, en la sociedad. A partir de ahora, si tenemos una brecha de seguridad, tenemos una incidencia en nuestra organización, estamos obligados a comunicarla. Obligados a comunicarla a la Agencia de Protección de Datos y decirle, oye, he perdido un portátil y en el portátil llevaba toda la información de mis clientes. Y la agencia me dirá, ¿pero qué medidas de seguridad tenías? Ah, no, mi portátil lleva una contraseña y además el disco duro está cifrado, por lo tanto no pasa nada, nadie puede acceder. La agencia me dará una palmadita y diré, estupendamente, lo has hecho muy bien. Cuando me pregunte qué medidas de seguridad, le diré, mi idea, tenía una clave que hace que cualquiera me quite el disco duro, lo pinche en otro ordenador y pueda leer todo lo que allí había, pues tengo un problema serio. Y entonces la agencia me dirá, no solo te voy a poner una sanción, sino que además estarás obligado a comunicarle a toda la lista de las personas que están dentro de tu portátil que has perdido sus datos y que entre sus datos estará su número de cuenta, tal. Imagínate el daño de imagen que puede suponer a una empresa tener que decir que ha perdido todos los datos de su gente y que, oye, ir cambiando de cuenta bancaria porque tengo aquí todos los datos están libres. Pues es importante que evitemos que esas cosas puedan pasar. De eso es lo que nosotros nos encargamos en nuestras empresas, en nuestros clientes, decirles cómo actuar para que si alguna vez ocurre un problema, que todo el mundo tiene incidencias de seguridad,
pues tenga las medidas adecuadas de que no suponga un problema para posteriormente. Y en ocasiones hay que hacer lo que se llama una evaluación de impacto en protección de datos. Cuando el análisis de riesgo me ha salido un riesgo alto, requiere entrar más en detalle y analizar probabilidades, impactos, aquí ya es un tema más específico de protección de datos. ¿Qué voy a necesitar también? Adecuar los formularios. En cualquier sitio donde yo recoja información, para ser transparente tendré que decir, estos son los datos que voy a hacer, esto lo voy a hacer contigo, estos son, yo soy esta persona, esta entidad. Si quieres ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, llámame o mándame un mail a esta dirección. Todo eso tendré que adecuarlo en cualquier formulario. Tendré que aplicar mecanismos para ese ejercicio de derechos. Es decir, si alguien llama a mi empresa y dice, quiero ejercer un derecho de acceso, y lo coge la secretaria de mi empresa y no sabe lo que es, y dice, bueno, vale, y le cuelga, automáticamente me denuncia y a mí me queda una sanción brutal. Pero brutal es brutal. Así que toda la organización debe saber cuáles son esos derechos por si alguien en un momento dado los ejerce. Los encargados de tratamiento. En ocasiones yo hay cosas que no hago por mí mismo, que se lo cedo a un tercero. Yo tengo una página web, tengo una tienda online, pero realmente yo no tengo un servidor en mi casa. Yo contrato a One and One y One and One me aloja mi página web y mi servidor. Esa subcontratación debo hacerla de tal manera que a mí me asegure que aquellos están haciendo bien las cosas. Porque el responsable de los datos soy yo. ¿Cómo me aseguro que el tercero es bueno? Mediante un contrato en el que le diré cuáles son sus obligaciones. Oye, tiene que tener seguridad, confidencialidad, integridad, los datos deben estar bien custodiados. Y es más, si hay un detalle delicado, si los datos son delicados, no me valdrá confirmar el contrato. Le tendré que pedir algo más. Certifícame que haces bien las cosas. Que un tercero te ha examinado tu empresa y ha visto que haces bien las cosas en protección de datos. Cuando me lo certifiques podremos trabajar. Si no, no puedo trabajar contigo. Y de hecho solo podré elegir proveedores que me garanticen que hacen bien las cosas. Y si tengo la menor duda de que un proveedor hace mal las cosas, me largo y me voy con otro. Eso es importante para cuando estéis en empresas de servicios y que se dediquen a dar servicios a otros, más vale que hagamos bien las cosas, porque si no, no me van a seleccionar como proveedor. Si no hago bien las cosas como en protección de datos, no me van a recoger, se irán con otro que pueda certificar que hace bien las cosas. Si yo hago campañas de marketing para terceros, más vale que le demuestre que cuido muy bien los datos de la campaña de marketing y que puedo demostrarlo mediante un certificado de que lo hago bien, porque si no, no me van a llamar, no me van a contratar jamás. Y bueno, también tendré que adecuar las políticas de privacidad, todo esto que en la página web aparece en el aviso legal, las políticas de cookies, todo eso hay que adecuarlo para que cumpla el reglamento de protección de datos. Cuando hablaba de que las sanciones son tremendas realmente, no es un decir. La sanción más pequeña, el nivel más bajo, tiene un máximo de hasta 10 millones de euros o el 2% del negocio global anual de la organización, la que sea mayor de las dos. Es decir, que una empresa, simplemente por el hecho de que, por ejemplo, se equivoque y coja el consentimiento de un menor, que puede haberlo hecho hasta por error, por el hecho de que no tenga establecido contratos con esos encargados de tratamiento, con terceros que acceden a la información, porque no haya hecho perfectas actividades de tratamiento, porque no aplique las medidas de seguridad adecuadas. Por cualquiera de esas cosas, me pueden poner una sanción de hasta 10 millones de euros. Es una brutalidad. A la inmensa mayoría de empresas les pueden cerrar directamente con algo así. Las sanciones se llaman graves, se van hasta 20 millones de euros, el 4% del volumen global de negocio. Esto del 4% es porque empresas tan grandes como Google, pues a lo mejor es que le pongan 20 millones de euros incluso les parece poco. Y a veces que coger el 4% del volumen global de negocio es más. Entonces se puso así precisamente para poder tocar las narices a grandes empresas, a grandes multinacionales. Son sanciones muy elevadas, son muy importantes y cualquier organización requiere tener muy en cuenta la protección de datos. Hasta que hemos llegado, no me habéis hecho ninguna pregunta. La verdad es que empiezo a hablar y me lío y estoy a vuestra disposición, así que contadme cosas. ¿Qué queréis saber? Dudas. ¿Qué significa sobre el aumento? ¿Cómo me puedo asegurar yo de que no pueda robar de mi vida? Sí. En realidad, tú no te tienes que preocupar de quién está haciendo qué con las huellas, con tu huella digital. O sea, el que te proporciona a ti la información en ese concepto del principio de transparencia cuando recoge la huella, es el que te tiene que decir quién, por qué y cómo son tratados tus datos personales. Y en el cómo te tiene que decir las garantías de seguridad que te ofrece.
Así sí que cualquiera que te recabe la información de tu huella digital, previamente te tiene que decir qué va a pasar y qué medidas de seguridad aplica. Lo que pasa es que no las leemos, pero evidentemente yo le doy a aceptar porque siempre voy con prisa y al final no leo lo que hay detrás. No tenemos garantía absoluta. La de móvil, por ejemplo. No tenemos garantía. Y si tengo que pensar, pues en la mayor caso yo ya tengo tendencia a pensar mal. Porque cuando hablamos de móviles, de todo esto, pues como habéis visto al principio de la charla, ya os comentaba, si pueden hacer un mal uso de mi información, tienen tendencia a hacer el mal uso de la información. Y no lo contrario. Es decir, nosotros preferimos pensar que la gente es muy buena y actúa correctamente y suele ser lo contrario. Es decir, si pueden hacer un mal uso de mi información, ¿por qué no lo van a hacer? Si es muy valiosa mi huella digital, realmente la mía, probablemente no valga un duro. Pero si algún día resulta ser alguien interesante y mi huella no habrá cambiado probablemente, pues igual acaba siendo importante y tiene un valor y que alguien la venda. Pues, la cuestión es, yo siempre lo planteo de esa forma. Si alguien recabe mi información y puede hacer algo con la información, ¿por qué no lo va a hacer? Bueno, yo no tengo nada que ver. De momento no. De momento. De momento no, pero las huellas se mantienen en el tiempo. Así que a saber. Otra preguntita, Manolo. Has comentado que si un cliente se da de baja en la empresa, ¿eso ya es motivo suficiente para tener que borrar su información? No solo motivo suficiente. Es decir, cuando alguien se da de baja de mi empresa, yo estoy obligado a borrar toda la información que tenga suya, automáticamente. Pero hay unos matices. Hay matices en que yo tengo obligaciones contractuales, obligaciones legales, que me permiten, fiscales, que me permiten mantener cierta información, pero no toda. Yo puedo quedarme con las facturas que he hecho porque tengo una obligación fiscal de responder ante ellas y evidentemente las podré mantener. Yo puedo tener obligaciones de otro tipo contractuales, de garantías de servicios que he prestado, por ejemplo, que me permitan mantener el log de las actuaciones, pero tengo que tener una justificación legal que me permita mantener esa información. Todo aquello que no pueda justificar que haya algo que me permita mantenerlo, estaré obligado a eliminarlo. Y en cualquiera de los casos, lo que no puedo decirles, si alguien se vuelve a dar de alta, oye, yo tengo aquí tus datos, porque para esa finalidad no me los podía quedar. Me los podía quedar si un juez me lo pedía. Y menos para alguna posibilidad de captación de clientes, captar nuevos clientes o clientes que se han dado de baja. Esa es una de las, cuando hablamos de captación de clientes... Si no tienes consentimiento para eso, no puedes quedártelos. Ahora, que cuando se dio de baja le preguntas al usuario, ¿te importa si contacto contigo dentro de 2 años por si te puedo recabar? Lo puedes preguntar, y si te dan el consentimiento lo podrás mantener. Pero si no, no, por supuesto que no. Una pregunta, cuando a ti te llaman, por ejemplo, de alguna compañía de teléfono, por ejemplo, yo soy de Vodafone y me llaman de Orange, esos mis datos, ¿de dónde los han cogido? Vale. Si pensáramos tus datos, tu teléfono y tu nombre, tú tienes derecho a saber quién, para qué y cómo son tratados tus datos personales y decidir sobre tu tratamiento. A ti el que te llama te tiene que decir, tus datos los he cogido de el boletín de no sé dónde, los he cogido de tal sitio, te debería haber informado de eso. Lo siguiente, tú tienes la posibilidad de decidir sobre ese tratamiento. Es decir, si tú no quieres que te llamen, directamente le dices, no me vuelvas a llamar, borra mis datos. Están obligados a borrarlo. Y si te llaman y dices, oye, ¿de dónde has sacado mis datos? El derecho de acceso. Te tienen que decir de dónde lo han cogido. La inmensa mayoría cuelga rápido, porque se acojonan al ver que alguien le está preguntando por protección de datos. O sea que tú tienes derecho a saber de dónde salen los datos, tienes derecho a oponerte a ese tratamiento, tienes derecho a suprimirlos, a decirle que los borren, pero también hay una cosa que se llama la lista Robinson. Hay una página web que se llama listarobinson.es, donde si tú te inscribes, la gente no puede hacer marketing directo contigo. Cualquiera que esté en la FECMED, Federación Española de Marketing Directo, está obligado a consultar esa lista Robinson previamente a hacerte envíos comerciales. Se van a generar nuevas listas Robinson, porque esta estaba generada con la legislación anterior y se van a renovar y va a haber nuevas listas de este tipo, pero bueno, es algo que podéis probar. Yo me di de alta en su momento en la lista Robinson, en listarobinson.es, y dejé de recibir como un 70%, 80% menos de llamadas de las que recibía previamente. Pero si no te lo dan el sueldo, ¿nos puedes denunciar? Si tienes manera de demostrar que te llamaron sin consentimiento, sí. Entonces, Yo tengo amigos... Si yo grabo la llamada sin consentimiento, ¿me puedes denunciar? Sí, lo puedes utilizar para defender tus derechos. Yo tengo amigos que lo hacen así. O sea que sí, sí que puedes y lo puedes utilizar para denunciar.
Y por ejemplo, eso de grabar algo de alguien para tener una prueba de él. Si es para defender un derecho tuyo, sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. Evidentemente, faltaría más que yo no pueda recabar pruebas para defenderme a mí mismo. ¿Y lo que hace la compañía, por ejemplo, de grabar llamadas? No pueden hacerlo si no te piden el consentimiento. Lo que hacen muchos es poner una locución previa, donde dicen, esta conversación podrá ser llamada, tienes tu derecho, tal. Aún así, si te graban, después de la llamada le pueden decir, oye, que donde he dicho antes que sí lo permitía, vete borrándolo porque no lo quiero. Y lo tienes que borrar. Estás obligado a borrarlo porque el derecho es tuyo, la voz es tuya y tienes todo el derecho de Por decirlo. ejemplo, ¿sabes algo sobre el artículo que han sacado en el artículo 13? ¿Cuál de ellos, respecto al artículo 13 de? Los derechos de copyright. Sí, el de internet. No sé ahora mismo, no. O sea, no sé. Que hace que no pueda interpretar cosas tuyas por derechos de copyright. Eso siempre ha existido. No sé, ahora mismo no sé la verdad porque no sé en concreto el artículo lo que dice, pero evidentemente los derechos de autor como tal eso no ha cambiado tanto, es decir, los derechos de autor siempre han existido y si tú no tenías derecho de copia, reproducción, envío, no podías utilizarlo. ¿Es seguro Google Drive? Google Drive. Si me vuelvo a la transparencia inicial donde hablaba que Google se dedica a comerciar con tu información, decide tú mismo. Yo no puedo decir que sea inseguro. Yo puedo decir que Google, toda su historia, lo ha creado a base de comerciar con tu información, de poner tu información a disposición de los demás. Crea una cuenta de correo y cuando de toda la vida, desde que las cartas se escriben a mano, la inviolabilidad del correo era una máxima que nadie se preocupaba, este dijo, no, voy a crear un correo y te voy a decir que lo voy a leer todo lo que escribas constantemente. Y no solo lo que escribas, sino incluso lo que no has llegado ni a enviar. Graba el tecleo de tus letras incluso cuando te arrepientes y no lo envías. Google sabe que lo has tecleado. Visto así, ¿Google Drive es seguro? Depende de qué llames seguro. Es decir, lo va a proteger porque la información para él es muy importante. Desde luego no te va a desaparecer. Ahora, el que sea privado es otra cuestión. Si no te importa la privacidad, me parece que es una muy buena opción. Si te importa la privacidad, yo jamás pondría algo privado ahí. ¿Y tú qué programa vas a poner? Yo lo que subo a redes públicas lo subo cifrado, si no, no lo subo. Es decir, me interesa que esté ahí porque lo protege muy bien, pero no tienen acceso a ello. Es una forma de utilizarlo sin desvelar demasiado. Y, oye, vamos a ver, yo tengo un Android, o sea, lo utilizo y estoy geolocalizado, pero yo sé lo que hay, utilizo redes sociales y sé cuándo me están intentando manipular con las noticias que me presentan. O sea, no, la cuestión es, no nos vamos a ir de esta sociedad, no me puedo desconectar, es la realidad. Lo que hay es que ser consciente de qué pasa a nuestra libertad cuando se sabe demasiado de nosotros. Igual puedo manipular las redes sociales también. Igual me puedo crear perfiles distintos para mis colegas y para el perfil que después voy a plantear como profesional. Me interesa que el día de mañana busque un trabajo y lo primero que salga es mi foto fumándome porros con mis colegas. Pues a lo mejor no es lo más adecuado. Oye, pues debo de plantearme cuál es mi perfil, qué es lo que se me ve, cuál es mi imagen pública. Bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta porque yo también puedo manipular las redes. Lo importante es ser consciente de que nuestra información es nuestra, es nuestro derecho y lo que tenemos es que jugar con eso. ¿El cifrado de WhatsApp, ese que ahora puesto los documentos de actualización, sirve para algo o es simplemente para...? Yo tengo una seria curiosidad con este tema y dudo infinitamente de que el cifrado realmente cifre nada. Creo que cifra la comunicación, pero WhatsApp lee la información. ¿Vale? Está en medio y la lee. No vamos a entrar en los detalles, pero bueno, tengo varias cuestiones y varios ejemplos y varias pruebas hechas en las que a mí me lleva a pensar que aunque digan que es cifrado punto a punto, realmente no es así. De hecho, algo tan simple como tú envías una foto a una persona y la reenvías después, el reenvío tarda infinitamente menos tiempo que el primero. Es decir, que ellos ya tenían la foto allí y la enviaron desde allí. Si la tenían allí era porque la tenían descifrada, porque el cifrado punto a punto impediría que tuvieran ellos la información. Como es, hay muchas experiencias que te puedo contar y dudo realmente que sea un cifrado punto a punto. Esos datos se borrarían. Tengo un compañero ahí. Y por ejemplo, lo de la información que se vende en la web y todo eso,
Eso viene siendo ilegal. Hombre, quien lo vende en la Deep Web no suele ser porque pretende hacerlo muy legal. O sea, eso es lo primero. No significa que porque esté en la Deep Web es ilegal. Creo que no hacen nada contra eso. O sea, no... Hombre, lo hace porque es difícil. O sea, es como decir, no se hace nada contra el narcotráfico, se hace, pero es difícil. O sea, no es sencillo, no es sencillo. Sí se hace, pero ya os digo que es complicado. Pero sí, la mayor parte de la información que se vende ahí de las bases de datos son ilegales. O sea, efectivamente. Pues yo creo que vamos a dar un aplauso. La verdad que no muchas dudas que teníamos, yo creo que nos pusieron un poco